Que no sé si grabó. Ah, sí, ya. Ok. Lo que me encantaría hacer, si es que pueden, si están en un lugar como apropiado, es que abran sus micrófonos, cosa que los mantienen abiertos y hablan, aprovechemos que somos pocos, pues, ¿no? Chévere. Si, está, si están en un lugar apropiado, digo, ¿no? Eh, ya. A ver, esta sesión es un verbo que la resume, que es repetir. Eh, Hasta ahora hemos hecho diseño de conductas, hemos hecho discursos, historias, persuasión, hemos hablado de el sistema que tiene que cambiar, de cómo identificamos las recompensas, las amenazas, un montón de cosas. Pero no hemos todavía como articulado esto. Entonces, para articular esto, lo que quiero que se den cuenta es que vamos a tener que repetir muchas cosas, ¿sí? Y la primera repetición es la repetición, esto seguramente la más conductual, ¿no? Eh, para entender esto, necesito sacar un ratito mis credenciales de ingeniero y darles un par de definiciones de procesos, ¿ya? Eh, para saber en qué entorno de proceso estamos repitiendo, ¿sí? Hay un primer tipo de procesos, vamos a hablar de dos tipos de procesos. Hay un proceso que se llama un proceso algorítmico, ¿sí? Esos son los procesos más conocidos, los más estables, digamos, ¿no? Esos que empiezan con paso uno, ¿no? Paso 2, paso 3, paso 4. No hay gran sorpresa, ¿no? Son muy estables. El ejemplo típico podría ser pues, una línea de producción, ¿no? Donde cada fase se repite y cada fase tiene una tarea específica, algo que hacer, ¿no? Ese es el primer tipo de proceso, se llaman algorítmicos. El segundo proceso no sabemos dónde empieza, sabemos dónde termina, punto A y punto B, pero no sabemos cuál es el camino. Estos son procesos heurísticos, son procesos más complejos, inestables. Si quieren, este es un nombre técnico o un nombre ingenieril para lo que algunas personas llaman el mundo VUCA o el mundo BANI o lo que quiera que sea, ¿no? Son inestables, son complejos, son ambiguos, ¿no? Eh, este tipo de proceso podría ser algo así, un laboratorio, ¿no? No se repiten los experimentos, obviamente, porque cada experimento o resuelve el problema o deja un aprendizaje y se hace otro experimento diferente. Y los experimentos van cambiando ligeramente o mucho para lograr el objetivo, ¿no? Eh, Desde aquí nomás se pueden hacer analogías infinitas y nos podemos quedar hablando 2 horas sobre liderazgo, si se ponen a pensar. Porque cómo se aplica el liderazgo en un entorno donde los procesos son algorítmicos y en uno donde los procesos son heurísticos. Ajá. En los procesos algorítmicos lo que se debe premiar el liderazgo es la repetición, el estándar y la fiabilidad. En el procesos heurísticos, el líder lo que debe premiar es la curiosidad, el pensamiento crítico, ¿no? La innovación. Eh, Son distintas cosas. Ninguna de las dos es mala per se, son características de cada tipo de proceso en el que se encuentra. Y a mí eso me deja una enseñanza bien grande de liderazgo, ¿no? O sea, hay liderazgo para procesos específicos, ¿no? Que funcionan y entonces tú tienes que saber amoldarte al proceso en el que te encuentras. La vida real no es proceso heurístico o proceso algorítmico, es las dos cosas pasando intercaladamente, ¿no? Eh, entonces, eso a mí me deja algo que pensar. Gestión del cambio. Un cambio, ¿qué podría ser? ¿Es un proceso estable o es un proceso heurístico? Es un proceso claramente más heurístico, ¿no? La cosa es, y no se sabe exactamente cuál es el camino que nos va a llevar del punto A al punto B, ¿no? Eh, si ahora añadimos una capa, ¿ya? De motivación al sistema, volvemos al primero, proceso algorítmico. A este señor que está acá al frente, le damos un premio o le ponemos un castigo. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Acá he puesto dos palancas de motivación y efectivamente, tal cual dice José, voy Obedece. volando. Ujú. Y normal, ¿ah? La verdad es que
ni trampas hay, está clarísimo. ¿Cuáles son las reglas de juego? Ujú. Acá se Y- pone difícil la cosa, ¿no? Este, porque ¿qué premio le doy a esa persona si tuvo suerte? ¿Por qué le voy a castigar si no logro el objetivo? ¿Significa necesariamente que es un mal trabajador, por ejemplo? ¿O que ha hecho un mal trabajo? Probablemente no. Ujú. Eh, Acá tenemos un problema de cómo insertar motivación en el proceso. Eh, y esta segunda sería más una reflexión también de liderazgo, ¿no? Pero de cómo motivamos al equipo y de diseño conductual también, ya con las herramientas que tenemos, porque es complejo poner así nomás motivación, ¿no? Tan dura en un proceso heurístico. Tenemos que saber permitir eh, errores, fallas, repeticiones, ¿no? Ujú. Iteraciones, como le dice el mundo de la agilidad, ¿no? Literal. Ujú. Esta es la introducción para mí para explicarles que esos dos procesos eh, son dos formas de pensar el mundo, ¿sí? En verdad son dos formas de pensar el mundo. Hay una forma de pensar, digámosle, llamémosle sistema A, que es automática, es asociativa, es basada en experiencia, es súper eficiente y es reactiva. ¿Ese cuál es? El algorítmico. En el algorítmico no hay mucho que pensar, es estable, A, B, C, D, A, B, C, D, y repites. Y si ya lo has hecho varias veces, tienes experiencia y lo puedes hacer más rápido. Esa es una forma de pensar eh, un proceso. Y otra forma, un sistema 2 de pensamiento, que es lento, que es reflexivo, que es sumamente consciente, que es basado en lógica, probablemente no sea tan eficiente y que requiere más que una reacción nuestra, un aprendizaje nuestro. ¿Sí? Y este es el mundo del libro resumido en poco de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, en donde tenemos un proceso reflexivo y un proceso automático. ¿Sí? La repetición constante de un comportamiento, ya lo podemos llamar un hábito, ¿sí? Es básicamente pasar del sistema 2 al sistema uno, ¿sí? La construcción de un hábito es haber reflexionado mucho en algo hasta que se vuelve automático. La construcción de un hábito es pasar de un proceso que es heurístico a primera vista hasta que lo repetimos tantas veces que lo desciframos y lo hacemos algorítmico. Esa es otra forma de decirlo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la repetición, para ir descifrando cosas, para ir estabilizando el mundo que está fuera nuestro, de alguna manera hacerlo más automático. Esto en neurociencia es bien importante porque es parte funcional de que el cerebro opere bien. El cerebro es el 2% de la masa de todo el cuerpo y consume el 20% de la energía. ¿Sí? Es el órgano por lejos que consume más energía de todo el cuerpo humano. Eh, entonces necesita muchos sistemas de ahorro de energía. Y esto que ven en la pantalla es un sistema de ahorro de energía. Para eso sirve este sistema uno. Para eso automatizamos las cosas, para eso pasamos a hacer algo algorítmico y lo desciframos y lo mantenemos así y ya no lo pensamos, ¿sí? Para ahorrar energía. El cerebro siempre va a buscar atajos. Cuando ya algo le parece conocido, va a reaccionar automáticamente, ¿sí? Esto es clave para la construcción de hábitos, ¿sí? Que lo entiendan como un sistema de ahorro de energía desde la neurociencia, ¿sí? Pero también
regresando un poco al ámbito que hoy día he hablado mucho de liderazgo, ¿no? Tú como líder lo que buscas es construir hábitos, no supervisar conductas, si te pones a pensar, porque en realidad cuando tú estás supervisando conductas es porque la gente no ha automatizado nada todavía, no cree que las cosas funcionen y está todo el tiempo reflexionando en lo que tú le dices. Entonces, es bien importante lograr ese tránsito de lo reflexivo a lo automático. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Pero, ¿está claro hasta acá? ¿Alguna acotación, Angélica, por favor? Siéntete libre. Lo que No. pasa es que me deja pensando tu frase de que como líder uno busca construir hábitos, no supervisar conductas. Entiendo a dónde vas, pero me quedaba pensando en que normalmente uno como líder está siempre lidiando contra los hábitos, contra los, o sea, lo que quieres es cambiar hábitos, los malos, digamos, ¿no? Sí, Esto, y es parte como del día a día. Entonces, entiendo la frase, pero igual me dejó pensando en que ha sido. en el liderazgo uno más bien está siempre tratando de romper hábitos Sí, sí, sí. que no funcionan. Sí, totalmente. Y esa es buena acotación porque eso es pensamiento sistémico, que tú lo tienes súper desarrollado, es un loop. O sea, el hábito que yo estoy hablando como una cosa lineal que se construye, viene de un hábito previo siempre. Tú no construyes sobre el aire. Normalmente te vas a chocar contra un hábito previo. Y eso es lo que tú dices, el líder va a tener que hacer ese proceso reflexivo y buscar pasarlo automático, pero a otro tipo de automatismo, a un automatismo más alineado. Porque en verdad, si se ponen a pensar también mucho es de alineamiento, de que como equipo vayamos juntos hacia un lugar, ¿no? Y ese es el nuevo hábito que estamos buscando, pero parte de romper uno previo casi siempre. No voy a decir siempre, porque ahorita se me ocurre algo que es primera vez que hacemos, ¿no? Pero casi siempre es un hábito previo que hay que desinstalar, digamos, ¿no? Esto que yo he puesto como una flecha, y ahorita me estás haciendo pensar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en el curso, en la sesión de pensamiento sistémico, yo dije, esas cosas lineales no existen, ¿se acuerdan? Y yo acabo de hacer una línea. Tendría que ser un círculo de repente, ¿no? Para que calce mejor a lo que tocas decir. Es un buen acotación. Eh, ¿Algo más por ahí? Buenísimo. Ya. Y entonces acá, y vamos a empezar a entender primero cómo funciona la repetición de la conducta y cómo construimos hábitos. Y me voy a basar, a ver, ustedes se van a Crisol y van a encontrar un anaquel de libros completos de hábitos. Yo habré leído unos tres, ¿ya? Hábitos atómicos, eh, El poder de los hábitos, y uno se llama Good Habit, Bad Habit, creo que ni siquiera lo terminé de leer. El que más me gustó de los tres es El poder de los hábitos. Eh, un poco más incluso que Hábitos Atómicos. A la mitad, Hábitos Atómicos trata de venderte un framework, creo, y se diluye un poco el poder de su libro. El poder de los hábitos a mí me parece que es bien limpio y además tiene una conexión con neurociencia que a mí me encanta, que es esto de acá. Es un librito amarillo, de verdad lo recomiendo, además está bien entretenido de leer. Eh, es así, dice que la construcción de los hábitos se compone de tres partes, y es un círculo, ahora sí. Hay una señal de inicio, hay una rutina que se dispara a través de esa señal, y hay una recompensa. Y este ciclo se reinicia, y se repite y se repite y se repite.
En este caso, bastante simple es, suena la alarma, hago ejercicio, recibo una recompensa en forma de bienestar o efectivamente alguien me da un premio por haber hecho ese ejercicio. ¿Sí? Eh, Eso se repite infinitas veces. ¿Quién puede, ayúdeme con algún hábito que tengan ustedes que sientan, oye, esto está muy marcado y puedan decodificar esos tres espacios? Una señal, una rutina y una recompensa. Cuando se despiertan, antes de dormir, tienen un ritual a la hora de almorzar. Yo cuando, yo cuando me levanto, tengo una rutina bien desordenada. No sé por qué, ¿ah? Pero es una rutina. Y sigue una secuencia media lógica. ¿Sí? Empieza con mi alarma. ¿Sí? 10 para las 6 de la mañana, más o menos. ¿Sí? Y yo no sé por qué me levanto rápido y lo primero que hago es lavar los dientes. Y después regreso a saludar a mi hija. Y medio que la despierto porque si no, la movilidad la deja. Eh, pero primero me tengo que lavar los dientes antes de saludar a mi hija. No sé por qué. Esa es la rutina. Este, llamémosle por ahí, paramos y llamémosle recompensa, porque mi hija se despierta, papito y todos los quecos que me hace, para mí ya son una recompensa de la mañana, ¿no? Eh, si, si podemos hacer una pausa ahí, es, ¿qué pasa? Ahí tengo una rutina, ¿no? Suena la alarma, me cepillo los dientes, despierto a mi hija, ¿no? Y ese despertar de mi hija reacciona a mí y hay una recompensa. Sí. Ok. Si yo no me lavo los dientes, me voy a sentir mal. Se rompe la rutina, ¿no? O sea, intenten la próxima vez por eso quería que saquen ustedes, si tienen algún ejemplo, me lo dicen, por favor. Algo dentro, no es que me deprima, ¿no? Pero me sentiría incómodo, sentiría que algo se ha roto en esa rutina diaria de me despierto, tengo que hacer una cosa y tengo que hacer la otra y después sigo. No puedo seguir porque la secuencia se ha roto, ¿sí? Este, hay que tratar, y eso el hábito lo corrompe y regreso nuevamente al sistema reflexivo. Empiezo a pensar nuevamente, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Y ahora qué toca? Y me preguntaría si después toca el desayuno o la dejo dormir a mi esposa o qué hago, ¿sí? Y empiezo a reflexionar, ¿sí? ¿Ustedes han visto que Steve Jobs usaba la misma ropa siempre? Sí, sí, Ya, eso entre otras cosas era parte de su rutina. O sea, claro. era tal su necesidad de rutina en de mañana, que no solamente era, o sea, había un patrón, pero también la misma ropa, o sea, agarrar el mismo jean, el mismo polo, ¿sí? O sea, ya es un poco, ese hábito ya es un poquito tóxico, digamos, ¿no? O sea, Pero según él, como para no pensar qué ponerse, ¿no? exacto, Mm, según él, era reducir la carga cognitiva. La decisión es para cosas importantes y no para claro. qué me voy a poner. Ujú. Que tiene todo el sentido a partir de lo que yo les he dicho, que el sistema uno, el sistema 2 y los hábitos son métodos de ahorro de energía. Y Steve Jobs, probablemente no con demasiada profundidad o con neurociencia detrás, él decía, yo prefiero ahorrar mi energía para decisiones importantes, ¿no? Entonces, él dice, mejor no pienso qué color de polo me voy a poner, me pongo el mismo polo todos los días, ¿sí? 2% del cerebro contra 20% de calorías que se consume, cuidadito, voy a gastar lo menos posible, ¿no? Ok,
Acá en la recompensa, cuando yo despierto a mi hija y mi hija me da un beso, en mi cabeza segrega dopamina. Esa es la hormona que está ahí. La dopamina básicamente es la encargada de la motivación, ¿sí? Hoy día estamos regresando un poco al cerebro, pero cuando estábamos haciendo optálisis, por ejemplo, también les he podido decir que yo logro motivar a una persona, lo que estoy logrando es segregar dopamina en el cerebro de la persona. Un cerebro motivado es un cerebro con dopamina, ¿sí? Es un cerebro que está preparado para actuar. De eso se trata, ¿sí? Eh, para eso se segrega la dopamina en el cerebro para decirle al cerebro, este es el camino, actúa, ¿sí? Ahora, cuando el ciclo se repite muchas veces, y el círculo va y va y va y va y va, ocurre un fenómeno bien curioso en el cerebro, y es que la dopamina se vuelve anticipatoria. Ya no necesito ver a mi hija. Cuando suena la alarma, digo, ¡ah! Ahora voy a despertar a mi hija. Ahorita no, pues me tengo que lavar primero los dientes, pero yo ya sé que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la dopamina se segrega no cuando mi hija me dice algo, sino cuando suena la alarma, que es la señal de inicio de la rutina, ¿sí? Entonces, y esta es una cosa clave en la construcción de cualquier tipo de hábito, ¿sí? Y por eso es que si ustedes han escuchado esto que dicen que 121 días, 60 días, 80 días, no sé cuántos días son, para construir un hábito. En verdad, como un rango entre, el otro día leí algo así como entre 7 y 127 veces que se tiene que repetir estos ciclos, depende de la dificultad, de qué tan placentero o no tan placentero, depende de qué tan fácil o tan difícil sea. La cosa es que hay que repetir, ¿sí? Tantas veces como sea posible hasta que la dopamina se vuelva anticipatoria. Y en ese momento ya tienes un hábito. En ese momento, la señal es la que te hace a ti decir, tengo deseos de actuar. ¿Sí? Cuando tú no tienes hábito, lo que pasa en tu cerebro cuando suena la alarma es, ay, qué flojera, qué vaina de volver a sonar. Porque no te, y nada te mueve. Y cuando digo nada te mueve, me refiero a que no hay dopamina en tu cerebro. Porque lo que te mueve es la dopamina, así de químico, si quieren llamarlo, ¿no? Entonces, lo que tienes que conseguir es repetir y ahí es donde entra recién la disciplina o como quieran llamarlo, ¿sí? Para repetir suficientemente veces el comportamiento o la rutina hasta que nuevamente la dopamina se vuelva anticipatoria. ¿Está claro eso? Para eso hacemos diseño conductual, por ejemplo. ¿Por qué por qué nos ponemos a analizar tanto eh, el combi, cuáles son las capacidades, las oportunidades, todo eso, para que el comportamiento sea lo más fácil de ejecutar posible, para que cada vez haya menos fricción, para que cada vez esté más cerca de que la dopamina se vuelva anticipatoria. Para eso hacemos diseño conductual. Esto es una cosa que recién se les puedo decir ahorita, que ya estamos en la fase de repetición, que el diseño conductual también tiene ese beneficio de eliminar las fricciones y las barreras para que tú puedas repetir tantas veces como sea posible para que la rutina se convierta en hábito. ¿Sí? Y de eso se trata el espacio de oportunidad, por ejemplo, social, oportunidad física, ¿no? La capacidad física para que tú puedas sentir eso. Cuando uno va al gimnasio, y esta es una cosa que yo hice, no es que la recomiende, ¿ya? Pero para que vean qué tan loco es esto de entender los químicos del cerebro. Yo había dejado de hacer deporte muchos años. Entonces, cuando tú dejas muchos años de hacer ejercicio, después dices, ya, me inscribo al gimnasio, ¿no? La típica. Entonces, vas al gimnasio y te duele todo, y terminas ese día molido a palos, ¿no? Entonces, yo lo que dije fue, voy a diseñar esto de manera que mi único objetivo, ¿sí? Era construir hábito.
No era bajar de peso. Mi primer objetivo no era bajar de peso ni ganar fuerza ni nada. Era construir hábito. El primer día yo fui al gimnasio, sí, y solamente caminé 10 minutos en la trotadora con mi música. Hice toda la ceremonia, sí. Llegó la hora, me cambié, agarré mi maleta, me fui al gimnasio, me puse mis audífonos, súper chévere yo, caminé 10 minutos y me fui, sí. Segundo día, igualito, 10 minutos y me fui. No había, o sea, lo primero que evitaba en esta estrategia era ese momento horrible cuando vas al gimnasio que te duele todo el cuerpo y dices, y ahora ya mañana no voy a ir, no hay forma. Sí. Normalmente cuando empiezas a hacer gimnasio, te destruyen, ¿no? Y después de que te destruyen, tú al día siguiente no puedes ir, pues. Y entonces ahí estás perdiendo lo más importante, que es volver a ir. Yo fui 7 días seguidos al gimnasio, ¿sí? Sin que me doliera el cuerpo los primeros 7 días. Después empecé a subir un poquito, un poquito, un poquito. Pero literal los primeros 7 días simplemente era el hábito de ir los 7 días al gimnasio y construir el hábito. A la semana siguiente hice una cosa que cualquier personal trainer, diría, o nutricionista diría que estoy loco y que he hecho algo malo. Pero lo hice, esto no está avalado de ciencia ni nada, pero eso fue lo que yo hice. Me van a disculpar. Empecé a hacer ejercicio, sí, ahora sí. ¿Ya? Empecé a trotar un poco más, empecé a trotar un poco más. Pero ahora le puse una recompensa más bonita. No estoy muy orgulloso de esto, ¿ya? Pero me compré un six-pack de chela artesanal, que me encanta, y terminaba, después de hacer 30 minutos de ejercicio y de haber quemado ni un sorbo de esa chela, llegaba a mi casa, me la destapaba heladita y venía la recompensa. Y ahí ya tenía 14 repeticiones. 14 repeticiones. Eh, y después empecé recién a hacer ejercicio fuerte, o sea, gimnasio, fuerza. Pero lo que descubrí es que yo ya llegaban las 8 de la noche y no podía no ir al gimnasio. A hacer, y ahora ya lo que tocaba era, ahora qué vas a hacer en el gimnasio. Ah, ahora sí vamos a sacar la mugre, pues. Sí. Pero fueron unos buenos 15 días de construir la rutina de estar en el gimnasio, de ir, de sentir esto que estaba yendo. Nada más. Esto me construyó el hábito, sí. eh, Me duró medio año más o menos. Por otros motivos cedí, pero la construcción del hábito sí se consiguió. A mí me pareció bien loco que a mí eh, la llegada de la noche y de las 8 y pico de la noche hacía que yo quisiera ya, oye, ya, tengo que cambiarme. Eh, y un poco lo que hacía era generar dopamina con la señal. La señal para mí era la hora, las 8 de la noche. Eh, ¿Le suena o le suena una? Me funcionó. ¿Ah? Ok, lo que estamos tratando de hacer es esto, entonces. Estoy tratando de pasar del momento en donde la recompensa está o la dopamina está en la recompensa. Eso solamente ocurre cuando yo entiendo, o sea, es un pensamiento más reflexivo, ¿no? ¿Cuál es mi recompensa? Estar más saludable. Ya, y esa es la dopamina que me genera. Pero al principio no se siente saludable. Entonces hay que cambiarla el premio. Lo voy a hacer por una chela, ¿sí? Y yo lo introduje así, a mi sistema. Ojo, me funciona a mí, porque a otra persona de repente le es difícil después sacársela.
a mí no, llegó un momento y es como, ya, pues no seas loco, pues estás quemando 100 calorías, 100 kilocalorías y acá hay 3000, ¿no? Pero, pero el objetivo era otro. Entonces la recompensa estaba en la chela, en la chela, en la chela. Y después se fue a la hora. Ahora son las 8 de la noche, ya quiero ir al gimnasio, ya quiero ir al gimnasio. Y saliendo del gimnasio decía, ya llegó, cuando me empezaba a doler ir al gimnasio ya decía, no tiene sentido que me tome esta chela. Mira todo el esfuerzo que estoy haciendo, no me voy a tomar la Claro. chela. No. ¿Qué dices? No, sí, sí me ha pasado algo parecido, ¿no? O sea, me recomendaron mucho los médicos. Hace poco estuve con un tema de mareo, estuve mal. Que salga, ¿no? Porque yo hago ejercicios en casa, tengo mis implementos, todo, ¿no? Pero no, tú necesitas salir, me dijeron, ya. Entonces, yo seguido hago pesas porque a mí correr no me gusta. Entonces he Mm, dicho, ya, tiene que ser mi momento. Y igual que tú, mi musiquita a buen volumen, ¿no? Mi rock ahí fuerte y tratar de salir. Entonces empezaba a caminar por acá, yo vivo por la residencial San Felipe, entonces empezaba a ujú, caminar por acá, que es lindo. He descubierto pues que es chévere, pero para que me guste hacer eso, porque para mí era una soncera salir a correr menos, me sentía, no sé, malísimo. Es mi momento para escuchar música y es mi momento para llamar a los amigos. Los amigos que no llamo hace tiempo, como que digo, ya, ¿y qué será de la vida de este brother? Y lo llamo. Entonces son claro, cosas que no estaba haciendo y ya ahora, si pasa el día, por ejemplo, hoy no he salido y me siento un poco mal porque no encontré el espacio para salir. Entonces, claro. por ahí era, ¿no? Y bueno, mi pregunta era, ¿y qué con los hábitos que no son, digamos, buenos, ¿no? O sea, yo me considero poco de hábitos, yo soy, creo, poco rutinario, pero mi novia que está escuchando, yo muteé hace rato y le digo, ¿qué hábitos tengo yo? Porque no identificaba rápidamente. Y me ha dicho como 8, ¿no? Que no me he dado cuenta que los tengo. Pero entre ellos me ha dicho, tocas guitarra cuando estás triste. Y estoy, pero así, ahorita en un estado, olvídate, o sea, no me he dado cuenta Eh, de eso. pero mira, eso es bien fuerte porque eso también es un hábito y hay una señal que tiene que activarse. Ajá. Entonces tú tienes que, pero es una señal interna, esa señal. Porque la tristeza no te viene de afuera, tienes que decir, uy, estoy en tal estado. Ah, Pero yo entonces, ¿qué toco tengo que hacer? contento. Pero de repente encontré un patrón, ya te lo dejo de tarea. Sí, sí, me quedaba ahí pensando. Pero a la pregunta tuya, José, y a lo que Ujú. decías, Angélica, de que a veces tratamos, obviamente, de romper malos hábitos, el libro de Charles de Duhigg dice una cosa que es, que es básica, de teoría, ¿no? El manual dice, lo que tú tienes que hacer es, casi siempre, y esto yo lo veo, es, cuando tú tienes un hábito, primero entiende la estructura, así sea un mal hábito, ¿no? Entiende la estructura, cuál es la señal, cuál es la rutina y cuál es la recompensa. Ya. Y el marco, o sea, lo que es dañino, casi siempre, obviamente, es la rutina, es una mala rutina. Ujú. Lo que tienes que hacer es sacar esa rutina, pero no saques la señal de la recompensa, eso mantén. Ya. Eh, y si yo me voy in extremis, porque esto no es en el libro, pero yo sí lo he practicado, es en realidad lo más importante es sostener la señal. Porque es lo que yo les digo, yo he ido, para la rutina de ir al gimnasio, he ido cambiando recompensas. O sea, en un momento mi recompensa era una chela, pues, o sea, estaba loco. Y después la iba cambiando por otra cosa. Sí. Entonces, puedes mantener pero mantén la señal. Entonces, para mí lo que hiciera sagrado era a las 8 de la noche. Claro. Y eso es de repente, por ejemplo, de repente es muy estructurado. La señal es otra cosa. La señal es cuando se van a dormir. No sé. O después de que, no sé, tienes que encontrar una forma porque si es que, si hoy día no sales a caminar es porque de repente la clase se interfirió con la hora de- y ya la rutina se quebró de repente.
Y organizacionalmente, ¿cómo sería? O sea, en Ah, una ahorita vamos a, organización. no, ahorita vamos a ver cómo encontramos eso, pero de nuevo, siempre hay una señal y hay que identificarla. Ahorita Ujú. vamos a ir a los casos más organizacionales, lo que tú quieras. Eh, ok, acá estamos. Ya. En los malos hábitos a mí me parece tranca identificar la recompensa. O sea, me parece que la recompensa es hacer el hábito bueno. O sea, por ejemplo, en mi caso es Ujú. dormir poco. O sea, duermo poco. Y siempre Ya. he pensado en que quiero dormirme a tal hora, no después de la medianoche, por ejemplo, ¿no? Pero para mí la recompensa mayor es cuando lo logro. O sea, cuando logro más de una semana dormirme temprano y dormir más de 4 horas y media. O sea, más de 5 horas ya. Y esa es la recompensa. Hacer el Pero hábito. Lograr los 7 días, los 8, los 9, los 10. Y ya si llego al mes que nunca me ha pasado, ya estoy feliz. Ahí viene la dopamina, cuando cambié el hábito, ¿no? O hice el nuevo hábito bueno. buenazo. Pero tiene un problema eso, que necesitas muchos días para recibir una recompensa. Mm, Hace falta una recompensa más de corto plazo. ¿Me sigues? Para que haya, porque lo que estás haciendo a nivel de, no son tantas vueltas a nivel de rutina, porque se cierra la rutina con la recompensa. Entonces tú de repente recién al séptimo día te estás sintiendo más descansada y ahí está llegando recién el premio, Una después chela de para el 7 horas. desayuno, pues. Puede ser. Una chela para el desayuno, ahí está. está bien. Bien, voy a Claro, probar. La si otra te duermes a pregunta. las 10 de la noche, ponte, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? Ah, ya, a ver, ¿qué hago de desayuno Claro, por si ahí, te ¿no? duermes a las 10 de la noche? Un engreimiento del desayuno por dormirte a las 10, 7, a las 10 de la noche, ¿no? Y eso es lo que cierra el círculo del hábito en tu mente. Ya. Mm, Más bien ahí de repente, y ahí ya vas a agarrar tracción para llegar a los 30 al mes, pues que tú dices. Y en el mes tú dices, la sensación de bienestar ya va a ser otra, totalmente diferente de repente. ¿Y la señal ahí cuál sería? La hora. La hora, Claro. claro. Entonces, claro, justo acá la pregunta es, siempre tenemos que identificar cuáles son las señales y cuáles son los inicios y los finales. Es tan simple como eso. Cuando hacemos diseño conductual no estamos pensando, oye, ¿cuándo empieza un comportamiento y cuándo termina? ¿Y cuál es esa recompensa que yo voy a poner al final? Siempre. ¿Sí? O sea, lo que marca el final. Y yo les voy a poner esto está tan simple como esto para que lo tengan. Puede ser un lugar, la señal de inicio puede ser un lugar o un momento. Primero esas dos, ¿eh? Lugar o momento. Esto es lo que en física se llama espacio-tiempo, ¿no? Eh, Cuando uno llega al trabajo tiene que hacer X cosas, ¿sí? Eh, Cuando uno llega a la casa tienes que hacer tal cosa. Cuando entras a la oficina tienes que hacer tal cosa. Cuando entras al gimnasio tienes que hacer tal cosa. Cuando entras al baño tienes que hacer tal otra, ¿sí? El lugar te dispara un comportamiento. El segundo es el momento, que es el más claro de todos, ¿no? Saber que, y ojo, el momento puede ser, no es una hora exacta, el momento es cuando anochezca, ¿no? O cuando me despierte, ¿no? Así. El siguiente es un estímulo externo, o sea, ahí sí no es cuando me despierte, es cuando suena la alarma, ¿sí? Cuando llega la notificación, cuando llega el correo electrónico, eh, tengo que hacer X cosas. El otro es bien importante, sobre todo en cambio organizacional, es que hay una secuencia. Es mi rutina se activa cuando termina una fase previa. O sea, yo soy el algorítmico, ¿no? El proceso 2 y acaban de terminar, yo voy después del 1.
Entonces, termina el uno, eso activa mi rutina y hago el 2. ¿Sí? Entonces, un ejercicio que tiene que llevarse ahora en la casa es en el comportamiento para que se dé y que ya lo teníamos investigado y algo tan sencillo, estamos regresando a lo sencillito, si se dan cuenta, es marcar el inicio nuevamente. ¿Cuál es el lugar, el momento, el estímulo externo, la secuencia que dispara un comportamiento? Y activen. Este, yo acá, oye, voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando. Entonces, no solamente basta cuando hacemos diseño conductual con identificar capacidad, oportunidad, motivación y tal, sino algo más básico todavía es marcar inicio y final. ¿Cuál es mi señal y cuál es mi recompensa hacia el final de todo el proceso? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los procesos que tenemos que repetir, porque no solamente es repetir las conductas, vamos a tener que repetir nosotros, no sé si me van a seguir con lo que voy a decir ya, pero bueno, es el metaproceso. En gestión del cambio hay un proceso sobre el proceso. ¿Sí? Hay cosas que además de repetir no solamente que esperamos que ocurra, que es la conducta que queremos que sea recurrente, que queremos que convertir en un hábito, ¿sí? Nosotros como gestores de cambio también tenemos que repetir ciertas cosas. ¿Sí? Tenemos que estar repitiendo ciertas cosas constantemente porque todo el tiempo las cosas cambian. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que repetir es este diagnóstico inicial, de mirar a la persona y decir, oye, ¿qué variable está siendo amenazada? ¿O qué variable está siendo recompensada? Su autoestima, su propósito, su autonomía, su certeza, la equidad, las conexiones sociales. ¿Qué está generando? Amenaza. ¿Y qué está haciendo? Está peleando. ¿Sí? Tenemos que seguir haciendo esos diagnósticos porque eso es lo que permite esta cosa tan coloquial que yo he dicho de, oye, creo que ya es hora de sacarle la chela a Toru y ponerle otra cosa más sana, ¿no? Está bien para construir el hábito, pero ahora hay que hacer otra cosa porque ya está generando un comportamiento medio extraño. Eso es lo que me mantiene a mí empático y conectado con la persona que estoy tratando de ayudar, ¿no? Entonces hay que mantener esa repetición de ese hábito. Y ese hábito es, como lo vimos en la sesión 2, algo absolutamente conversacional, es mantengan contacto con la persona y sigan escuchándolo, y sigan conversándolo, y sigan hablándolo. La otra cosa que va a pasar es que el sistema se va a seguir cambiando. ¿Sí? Esto acá, que es la versión reducida de uno de los sistemas que vimos, ¿no? Cómo funcionaba la adopción de un CRM, también es un sistema que va a ir cambiando. Un día la carga de información va a terminar, ¿sí? ¿Y ahora cuál es el sistema? ¿Ahora sí está funcionando bien o no? ¿Sí? Entonces, de repente es momento de cortar comisiones, por ejemplo, ahí, mirando ahí. Y de repente ahora la palanca, que la carga de información está todo bien, pero ahora las comisiones es la parte del sistema que tengo que abordar. O de repente el tiempo tengo que abordarlo, tengo que buscar formas de darles tiempo y contrato terceros, no sé. ¿No? Entonces no tengo que dejar de mirar, dejar de mirar el sistema, de hacer mi dibujito, porque el dibujo cambia también. ¿Sí? ¿Por qué repito esto? Porque cambia. Porque a medida que una conducta se repite y se repite y se repite, el sistema también cambia. Es dinámico. ¿Sí? Ya le voy a sacar la chela, pues, a todo. Y ahora le voy a poner otra cosa. Le voy a poner influencia social. Ahora vas a ir al gimnasio con tu pata, ¿no? Entonces vas con tu amigo y él se siente más, ya cambia la motivación, pero ya no es una cerveza, no te estaba haciendo bien, ¿sí? Y después vuelvo a ver y después ya, lo del amigo no funciona. Y tengo que buscar, vamos a hacer desarrollo y logro, ¿sí? Vamos a ver cuánta masa muscular estás ganando. Y vamos a hacer un dashboard, ¿no? Y así.
Entonces van, ¿cuál es el sentido épico de ir al gimnasio? Eso no lo terminamos nunca de hacer de repente. Ah, te falta ese empujón para terminar de llegar ahí. Y ahora te toca llegar a eso otro. Y cámbienlo. No crean que es una vez y ya está. Tienen que seguir insistiendo. Las capacidades y las oportunidades también van a ir cambiando a medida que esto también cambie. También tienen que repetirlo. ¿Sí? Entonces, este, manténganse con el ojo abierto a que las capacidades y las oportunidades sigan existiendo. Para mí, esta parte de Combi es una manera de decir, oye, fíjate que no estás añadiendo fricción al sistema. Y esta es la de la semana pasada. Y ahí, ¿qué historias se están contando? ¿Cuáles son las historias más repetidas? Esta última de las repeticiones, la repetición de la historia, cuando tú escuchas que hay una historia que se repite, eso se llama mito. Y esas son las potentes, esas son las que construyen cultura. Y esas son las que alinean comportamientos fuertísimos. Y esas son las que generan rutina. Uno se va a una misa un domingo y esa historia es conocidísima por todos los que están en esa misa. Y todos hacen lo mismo. Es loquísimo. Si tú no eres parte de la religión católica y entras a una iglesia y ves cómo esa historia se repite y todos los comportamientos se alinean, es una locura. Es de una complejidad bien fuerte, pero es porque hay una historia repetida. Y a mí sí me gusta escuchar mucho cuál es esa historia que se repite. No sé si les pasa a ustedes con sus amigos, no sé, pues, de la universidad, ¿no? Que no los ven muy seguido y cuando se encuentran, lo primero que hacen cuando llega esa parte nostálgica de que se cuentan la historia de algo de la universidad, ¿no? Empiezan a recordar y es como, aparecen, aparecen historias que se repiten. Y ustedes se sienten felices de repetir la historia, ¿no? Eh, ya, ¿qué dice eso de ustedes como grupo? Pero ahí se encuentra algo siempre. Lo mismo pasa en el trabajo, que ustedes están en el trabajo y tienen siempre se van a contar una misma anécdota de una vez cuando nos pasó tal cosa o cuando nos enfrentamos a tal problema o alguna que fue muy graciosa o lo que sea. Pero esa historia repetida esconde el valor de la empresa. Cuando me ha tocado hacer transformación cultural, ahí están los valores. Si ustedes tienen acceso a esas historias repetidas, uff, ahí están los valores del grupo. Esos son los que dicen nosotros somos resilientes. Porque siempre se cuentan esa historia de, ¿te acuerdan que nos quedamos y ya ese mes ya no teníamos ni plata en la tesorería? Y todos empezamos a ruletear, que empezamos a darnos cuenta que podíamos ser acá por acá y que no sé qué. ¿Se acuerdan? Ya, pues hicimos eso ahora, pues no vamos a poder. Este, y lo cuentan con orgullo. Y cuando llega uno nuevo, se lo cuentan. Le cuentan la historia de esa vez que se quedaron sin plata. Eh, esa es la historia que se repite. Ustedes también pueden, y ese es un ejercicio para ustedes como gestores del cambio, en donde ustedes pueden agarrar la historia y ustedes introducir esta historia como parte de la mitología. O sea, contarla de vez en cuando, no está mal. O se acuerdan, no se olviden esa vez. Es parte de la mitología. Y que pegue, pues, ¿no? Ustedes no pueden ser ustedes los que cuenten la historia siempre, pero con que de vez en cuando se repita, algo va calando, ¿no? Eh, ¿Y cómo cambias historias malas? O sea, bueno, ¿cómo cambias una historia que se repite, pero que es una historia no de orgullo, sino mala? Entonces, que es un antivalor, digamos. Entonces, ¿cómo le das vuelta? sabes que eso me ha estado pasando a mí. Y yo lo primero que he hecho
es que cuando yo lo he identificado, primero lo que suele pasar, no sé si es el caso, pero lo que suele pasar es que lo primero que te dice esa historia negativa que se está contando es, habla mucho de la persona que lo cuenta. Eh, y si son pocos los que lo cuentan, ahí ya empiezo a... Es más, empiezo a encontrar un patrón a veces, como que hay una persona que lo cuenta y alguien que lo toma, ah, ¿verdad, no? Y después cínicamente la vuelve a contar, la repite. Ahí yo he hecho, alguna vez lo que he hecho es abordar a la persona que no se da cuenta que, que es como una, que las personas somos como parabólicas, que recibimos y amplificamos unas señales horribles. Y lo que me ha tocado hacer es, primero algunas veces es sentar y conversar y si lo te has dado cuenta lo que dice de nosotros, el hecho de que tú estés contando esa historia. Y algunas personas me han entendido y han dicho, oye, de verdad no está tan bueno contar esto, ¿no? No, no es lo que habla mejor de nosotros, ¿no? No. Esa es una forma que yo sí he frenado a veces, porque era muy tóxica la historia, pues, ¿no? Eh, pero también te deja pensando sobre la persona que lo dijo. Yo me quedo ahí ya con un ojito por ahí bien puesto. Eh, la otra cosa es resignificarla siempre, ¿no? O sea, es que la historia está contada incompleto, ¿no? Es solamente una parte de la historia, la parte mala y después qué vino, ¿no? Y esa es la otra parte que falta. Eh, la parte en donde no supimos qué hacer está bien. O sea, ¿qué significa? No, no sabíamos, estábamos aprendiendo. En Comunal nosotros tenemos un montón de ese tipo de historias donde teníamos clientes molestos al principio, cuando éramos pocas oficinas, y, y entre nosotros nos contábamos historias sobre los clientes de terror, pues, de cuando lo hacíamos mal y porque como somos un chiste. Así, o sea, yo me acuerdo haber estado en esas conversaciones de gente diciendo, oye, en verdad, somos una estafa. ¿Qué hacemos? Hacía. Y tú escuchabas ese tipo de historias y decías, de verdad. Pero con el tiempo la fuimos resignificando. O sea, nadie sabía y mira cómo hemos aprendido. Eh, pero, pero es un buen ejercicio, ¿ah? Es un buen ejercicio. A mí, Angélica, particularmente, la mayoría de las veces que escucho y se me para la oreja con las historias repetidas y sobre todo las antihistorias, es hay que mirar bien al emisor más que otra cosa. Y el emisor yo lo divido en dos. Ahorita voy contigo, José. El que, el que es tóxico, un agente tóxico, o el que no se da cuenta que simplemente tiene una parabólica en la cabeza y lo que está haciendo es amplificar algo que no quiere, y es hacerle ver eso. Dale, José. Nada, lo de Spaces, ¿no? O sea, si no hay ahí una reacción de esa persona, justamente, ¿no? O sea, esa gente lo está diciendo de repente por querer pelear o qué, ¿no? O sea, también por ahí podrías verlo y también revisar nuevamente el sistema quizá con esa historia, ¿no? Buenazo. Ujú, Sí, 100%. Primero te habla de la persona y ya identificada la ujú. persona, es un buen ejercicio lo que dice José, Angélica, ir con el Spaces a ver qué cosa hay. Buenísimo. Este, bueno, entonces, uy, ya, vamos a hacer un pequeño break acá y seguimos, pero quería ver si es que había alguna pregunta adicional. Ah, Mónica, estabas ahí. Pensé que te habías desaparecido igual que la vez pasada.
Uy, ¿cómo? No, la vez ¿Cómo pasada sí hablas? estuve también. No me desaparezco. En todo caso te aviso. Sí, 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 yo sé, yo sé. Está No, bueno. no. Ya, hacemos un Ya pequeño está. break, unos 10 minutitos, y volvemos, ¿les parece? Listo. Ya, entonces continuamos. Y Angélica creo que está también por ahí. Listo. Ya, a ver, esta sesión es todo sobre repetir. La pregunta es ¿hasta cuándo? Eh, Aquí lo quiero escuchar, ¿ya? ¿Han escuchado esta frase de acá? ¿Han visto esta frase alguna vez? Hay una frase que, bueno, en verdad en varios sitios dicen, el 70% de las iniciativas de gestión de cambio fracasan. Yo lo he escuchado de McKinsey, lo he escuchado de Harvard Business Review, por ahí algo de Deloitte también, Cuando hablan y mucho de transformación digital también, ¿no? Por ahí, por esos también, procesos, también. ¿no? Eso se Ujú. cae bastante. Que tiene que ver también, ¿no? Sí, como que el número es bien repetido. Este, es bien repetido, lo dice un montón de gente y tiene un montón de tiempo también. Es una frase porque es una frase, ¿ah? Ojo, no es una estadística. Esto no lo vean como una estadística, es una frase. Es una frase hecha, creo. Pues no puede ser que no haya cambiado en años. Esto, y la seguimos repitiendo. Pero tal vez salió de Es una de estas, estadística. No creo que haya salido así de la nada. O sea, tuvo que haber salido de una estadística. No creo que haya salido. probablemente O sea, en algún tipo un momento, 80-20, un 70-30, una cosa así. Se repitió y quedó la frase. O sea, sí, yo sí, creo. algo Algo de así, eso debe haber. pero te diré que se le ha perdido el rastro, ¿ah? O sea, te lo digo porque este, hay Pero un, bueno, hay un existe. libro que yo tengo que me encanta, que se llama Change Myths, que habla de mitos sobre gestión del cambio, y tratan de rastrear esta frase, porque dicen de dónde viene. Y una de las cosas es ya, ¿cuál es la fuente y cuál es el origen? O sea, ¿cuál es el estudio que avala ese dato? Y en verdad, no hay. Es como, lo cita McKinsey y entonces, claro, lo cita el otro y McKinsey lo cita porque había un artículo de Harvard Business Review y así, fue como la cita de la cita y de pronto nadie sabe de dónde viene. Había una así también con la comunicación, yo me acuerdo, ¿Cómo, cómo? que eran problemas de comunicación y también había una, creo que era 70, creo que era Violita, que los problemas de una empresa venían por una mala comunicación. Y yo cuando estuve haciendo una tesis, creo, no me acuerdo qué cosa, empecé a investigarla y también era una frase de una frase de una cosa que dijo, creo, un CEO de Lego, no sé de quién dijo alguna vez algo parecido, pero ni siquiera lo dijo. Pero tú lo encontrabas en todo sitio y la gente te lo decía con una seguridad tremenda. Sí, 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 sí. Y hay un sesgo de autoridad, pues, ¿no? Porque, debe ser el CEO de Leo. Está, y este es no sé si he tenido mi momento en este curso, me corrijan, creo que no, mi momento así de cazador de mitos, de gestión del cambio, este, porque hay un montón de mitología y es desesperante. Y justamente yo por eso hago un curso que trato no les digo que mi curso tiene todo el rigor científico del mundo, pero al menos trata de venir de algún lugar más o menos claro. Y si después eso se reta, que se rete bien, bien y bien por eso. Pero eh, esta frase es una frase, no es una estadística. No puede ser que tengamos 10 15 años repitiendo la misma frase y nadie se cuestione que de repente es 75, pues ahora, ¿no? O 55, ¿no? Este, ¿Cuál es la de este año? Nadie pregunta. Eh, pero bueno, entre otras cosas,
esto falla, ¿saben por qué? Porque de cuándo decimos ya acabó el cambio. Porque si decimos ya acabó, entonces ahí recién podemos decir si fracasó o no. Si decimos ya acabó, entonces ahí podemos decir también, entonces esto fue un fracaso o fue un éxito. Y recién ahí podríamos alimentar esta data para actualizarla, ¿no? Pero casi nadie tiene, y de repente Maya, ahí tú que estás más cerca de proyectos de gestión del cambio, ¿quién le pone fecha de vencimiento y quién analiza cuántos va contando, cuántos son? Porque es que ni siquiera las mismas personas perciben que ya se ejecuta un cambio y de hecho ahorita que estabas mencionando como lo que hay que repetir en estar pendiente de cómo se comporta el sistema, es que cuando yo implemente o acompañe ese cambio del que estamos hablando, ya el sistema va a ser un sistema totalmente nuevo y por ende Ujú. va a exigir también comportamientos nuevos. Así que eso es un ciclo perpetuo, o sea, eso no se acaba nunca. No se acaba nunca, correcto. Entonces, 70% se me hace casi aleatorio, ¿sí? Porque y una forma bien rápida de tumbar esta data es en qué momento se determina el final del proceso de gestión del cambio para determinar que el proceso fue un fracaso. Y casi nadie lo tiene. Entonces, es una cosa bien así cualitativa. Realmente, mejor es decir la mayoría de las veces fracasan y quedas mejor, ¿no? Este, y no se sabe, porque además fracasar implica que ya no lo vas a intentar o que, qué cosa. De repente faltaba una, y yendo a lo que nosotros hemos aprendido hoy día, a una vueltita más faltaba y ya está. En la siguiente vueltita se arreglaba esto, ¿no? Son Yo cosas creo que, que, perdona, sí, yo quiero agregar algo y es que yo creo que posiblemente parte de esta estadística de fracaso también viene relacionado con que la motivación real o la causa real por la que una empresa u organización piensa que deben estar acompañados para el cambio no es la real, precisamente por lo que veíamos ahorita. Entonces, el cambio es la implementación del nuevo ERP, o el cambio es el nuevo reglamento interno, o el cambio es la nueva modalidad de trabajo. Y realmente no es la situación en sí lo que requiere el acompañamiento, sino más bien las dinámicas y los comportamientos que se dan en torno a ese cambio. Entonces, exacto, si de entrada tenemos en mente en donde no debemos poner nuestros ojos, pues va a fracasar. claro, claro. Y eso es full pensamiento sistémico, me encanta, May. Esto es mirar la dinámica del sistema, no solamente el hecho particular. Buenísimo. Y así hay varias, ¿ah? Permítanme por favor un paréntesis haciendo esto de cazador de mitos hoy día, ¿ya? Eh, Hay mucha gente, y hoy día voy a más adelante derribar ese mito, que habla de gestión del cambio como la gestión de pérdidas. Como en verdad un cambio es algo vas a perder. Y como algo vas a perder hay un duelo. Y te dibujan una curva. No sé si la han visto la curva del duelo. Eh, la curva se llama la curva de Kubler-Ross. ¿No? El duelo, esto, negación, ¿no? Esto, ya se me fueron las fases. Son varias fases. Las fases del duelo. Ya, esa esto, y se llama la curva de Kubler-Ross. Y suena súper verídico, pues Kubler-Ross, ¿no? Este, y la verdad es que tampoco es una curva de gestión del cambio. Pensar en gestión del cambio en términos de duelo es bien sesgado, parcializado, es ver muy poquito del fenómeno completo de gestión del cambio, ¿sí? Y además, rápidamente, Kubler-Ross es una médico psiquiatra del siglo pasado que hizo un montón de estudios sobre la muerte, ¿sí? Y esa curva era sobre enfrentar la muerte, cuando un paciente enfrenta la muerte, o sea, sabe que se va a morir,
y describía esas fases de la persona que se va a morir, de lo que siente esa persona. Después alguien dijo eso puede ser relativo también para los familiares o amigos cercanos que es de la persona que se va a morir, entonces va a pasar su duelo. Y otra persona dijo, entonces eso también puede ser como cualquier pérdida. Y eso es gestión de cambio. Literal, así son los saltos. Eh, y obviamente Kubler-Ross tiene estudios muy buenos sobre eso, ¿sí? Y para enfrentar la muerte y para la medicina paliativa y tanta cosa súper útil, pues estamos hablando de gestión de cambio, esto es otra cosa. Esto, y a alguien se le ocurrió, pues. Digo porque a veces hablamos muy alegremente de cosas porque las repetimos como historias que son falsas, ¿no? Y las hacemos verídicas por la veracidad de que McKinsey lo dijo o que Kubler-Ross debe ser una eminencia en medicina, que lo es, pero no tiene nada que ver con gestión del cambio. ¿Sí? Ok, entonces, el 70% de las iniciativas de gestión del cambio fracasan. Ese es un error de principio de horizonte de tiempo, ¿no? Y a mí esto me lleva a explicarles algo que es lo que, con lo que quería cerrar la sesión de hoy día, que es, no sé si alguna vez han escuchado el Polarity Management, la gestión de las polaridades. Eh, es bien interesante esto porque pone a la gestión del cambio en otro lugar. A mí me parece, cuando yo aprendí Polarity Management, me hizo ver gestión del cambio en otro espacio, en otro lugar, uno mucho más interesante. ¿Sí? Y a mí como profesional de gestión de cambio también me hizo sentirme que tenía una responsabilidad totalmente diferente. ¿Sí? A ver, Polarity Management dice que hay dos cosas. Una cosa que es un problema y otra cosa que es una polaridad. ¿Sí? Un problema es algo que se puede describir como es uno o lo otro. Entre dos opciones tengo que elegir entre A o B. ¿Sí? ¿Sí? En la polaridad se trata de tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? O sea, las dos cosas pueden ser ciertas. ¿Sí? O pueden convivir. Un problema tiene respuestas. Un problema, una polaridad más bien tiene necesidades. Ahorita vamos a ir aterrizando cada una de ellas. ¿Sí? Cuando hablamos de un problema es una búsqueda de la verdad, pues, o sea, este es el problema, ¿cuál es la solución? En las polaridades se buscan interdependencias. Los problemas obviamente se resuelven, tienen soluciones. Las polaridades no, las polaridades se gestionan. Los problemas tienen un final, las polaridades no tienen un final. ¿Sí? Este, la frase anterior describe gestión del cambio como un problema, pero gestión del cambio es una polaridad. ¿Sí? Eh, no es un problema, es una polaridad. ¿Por qué? Porque tiene necesidades, tiene partes, tiene interdependencias, es algo que se gestiona, es algo que, como bien dijo May, no lo dije yo, no tiene un final. Sí, sí, Pronto, eso se puede relacionar también conceptualmente con lo que se caracteriza retos técnicos versus los adaptativos, que los adaptativos vienen encajando en todo este tema de change management, sí, que en sí, tal teoría cual. no tienen una solución como una fórmula, como uno a nivel técnico, que hay que Exactamente, indagar qué requiere el equipo, cómo se comporta la gente, qué recursos tiene, y con base en eso, pues uno Y que tiene que ver con las personas, aborda ¿no? ese reto adaptativo. Ajá, exacto. tal cual. Cuando el reto es Ok, técnico, es ok. más, cuando el reto es técnico, podemos simplemente darnos nuestro tiempo, analizarlo, y va a haber una respuesta, y nadie se puede molestar, porque ahí está la respuesta. Es la más eficiente, ¿no? Esto, de eso se trata. Entonces, yo creo que esta es una cosa media
llamémosla si quieren filosófica, pero desde el fondo estamos haciendo mal gestión del cambio porque lo vemos como un problema que tenemos que resolver, ¿sí? Cuando es una cuestión de polos hay que buscar gestionarlos. Entonces, en sencillo, cuando vemos polaridad como algo así tan simple como cambiar y no cambiar. ¿Sí? Perdón, acá voy a cambiar, perdónenme, ¿ah? Siempre lo he querido hacer y ahora sí. No quiero que se lleven una. Ahora está, ya está. Ya. Entonces, cuando vemos gestión de cambio como un problema, lo vemos como un tema de cambiar y no cambiar. Entonces, ¿quién es realmente el problema? El que no quiere cambiar, ¿no? Entonces, el que no quiere cambiar es el malo y los que quieren cambiar son los buenos. Entonces, esto lo convertimos en la mitología clásica de los buenos contra los malos, y nosotros que hacemos gestión de cambio estamos en el equipo de los buenos, ¿no? Eh, y la verdad es que pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos terminado de implementar algo y el mercado no, o sea, lanzamos el producto y el mercado dice, no, no nos gusta? Entonces no lo hacemos, ¿no? Entonces regresas y deshaces todo, ¿no? Fue una mala idea. ¿Tu cambio fue buena idea? No, no fue buena idea. Ya, deshacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos dónde está la posición del bueno y el malo? No lo sabemos. Por eso es que esto es una polaridad. Y por eso es bueno escuchar la resistencia, ¿sí? Porque la resistencia al cambio de repente te está diciendo algo bien importante y que tú no puedes no escuchar, ¿sí? Te está diciendo algo tan importante como no hagas ese cambio y de repente es tan clave que cuando no lo haces, te salvas tu vida. O sea, hay que escuchar, ¿no? Nosotros no estamos en el equipo de los buenos o en el equipo de los malos, ¿sí? Porque caemos en esta discusión bien típica, ¿no? No, ese es un 6, ese es un 9 y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque estamos en el mundo nuevamente, volvemos a nuestra sesión 2 de las percepciones, ¿sí? Y la gestión de cambio es nuevamente una polaridad. ¿A qué se refiere con una polaridad? Yo, de verdad, Polarity Management incluso tiene algunos Canvas y cosas que pueden practicar. Yo les voy a dejar acá un ejemplo de un Canva que podrían hacer para empezar a lanzar algunas ideas de cómo gestionar la polaridad. Es así. Ahí están sus dos polos, el statu quo 1 y el statu quo 2. ¿Sí? Esos son los dos polos. Y ambos polos tienen características, que tienen ventajas y tienen desventajas. ¿No es cierto? Así de simple. Y el que no es capaz de ver desventajas en su propuesta tiene un problema de ego o encontró el mundo perfecto. ¿Sí? Eh, por otro lado, hay algunas cosas que no vas a poder trasladar a la realidad del statu quo 1, del statu quo 2. No las vas a poder trasladar a la realidad y por lo tanto son pérdidas. ¿Sí? Pero tienes estas tres cosas. Por eso es que por eso es cuando hablamos de esta curva de Kubler-Ross, de las pérdidas, eso es una parte de la gestión del cambio. Pero también hay que hacer gestión de las desventajas, gestión de las ventajas. Las ventajas se maximizan, las desventajas se minimizan, ¿sí? Y las pérdidas se asumen. Ahí sí habrá que hacer algún tipo de duelo, ¿sí? Esa es gestión de cambio, ¿sí? Y es una polaridad constante en la que estamos metidos, en donde las desventajas y las ventajas de ambos polos nos van a jalar, ¿sí? Y nosotros tenemos que gestionarlas. Maximizar las ventajas, obviamente, de ambos lados, minimizar las desventajas y asumir las pérdidas.
Sesión número 7. Acabo de hacer una primera definición de gestión de cambio. Teníamos que repetir esto varias veces para decir, esto es gestión de cambio. Y sobre esto es que analizamos nuestros marcos spaces, todas las cosas que hacemos. Yo siempre tuve problemas con las definiciones de gestión de cambio, les soy sincero, hasta que cuando vi la simplicidad de Polarity Management dije, oye, acá hay algo bien bacán. Y también que en la práctica me llevo es que siempre que he estado en proceso de gestión del cambio, he estado en procesos de polarización, o sea, en procesos de polaridad, mejor, perdón. Y cuando la gestión de cambio no está bien hecha, siento que se están polarizando. Literal, lo digo así como ya está de la sensación en el cuerpo, es esa, de cuando estoy haciendo mal mi gestión de cambio, siento polarización. Eso es lo que se siente. Y cuando estás haciéndolo bien, estás gestionando bien los polos. Estás ahí tratando de maximizar ventajas, minimizando desventajas, asumiendo pérdidas y ya. ¿Sí? Y acompañando al equipo en ese proceso constante, en el sistema que está dando vueltas y vueltas y vueltas, y tratando de acomodarse, y tratando de acomodarse, y tratando de acomodarse, y tratando de acomodarse. Y viene algo y te desacomoda. ¿Le suena esa definición? Este es importante porque este es formalmente mi mejor esfuerzo de definición de gestión del cambio. ¿Se entiende statu quo uno y statu quo 2 como punto A y punto B? Podríamos llamarlo así, sí. Pero Ya. ni siquiera quise ponerle el rótulo, No, no, claro, claro. ¿sí? Pero sí. Sí, a mí me hace bastante sentido tu definición en realidad. Ajá. Nunca me gustó mucho esa curva a la que tú haces mención, donde todo el mundo, valga la redundancia, hacía mención antes, ¿no? Sí, que cuando tú vas a hacer un cambio vas a sentir la resistencia de la gente, ¿no? Pero igual las tienes que convencer, o sea, toda esa situación que mencionaba, pero esta me gusta más, me puse a pensar ahorita que me gusta como que encontrarle un ejemplo en mi mente, ¿no? Para encontrar lo que estás diciendo para que los conceptos me queden así como rápidamente. Eh, y me puse a pensar en algo en lo que yo había trabajado hace mucho tiempo, ¿no? Mm, y sí, pues cuando tú, por ponerlo en procesos, ¿no? Trabajas un proceso y lo mejoras, siempre va a haber una ventaja, un cambio, ¿no? El proceso va a mejorar. Va a haber una desventaja porque, claro, hay un cambio, siempre va a haber a las personas que no van a estar de acuerdo con eso, no les va a gustar el cambio porque se sentían más cómodos, o sea, fue un montón ¿no? Pero el proceso puede mejorar y tú lo puedes transmitir así, pero para otros tal vez es una desventaja, ¿no? Depende cómo lo percibas o lo vendas finalmente, ¿no? Y hay pérdidas también, no solamente pérdidas o sea, no es que pierdas el tiempo, pero hay una pérdida como tal de esfuerzo, de recurso, por mejorar eso, pero también una pérdida que las personas sienten también al cambiar eso, ¿no? O sea, no sé, así lo vi rapidito, no sé si estoy más o menos enfocada ahí. Está bien, y hay otra pérdida adicional, que es literalmente algunas cosas del statu quo uno o del statu quo 2 que tú crees que deben ocurrir, no van a ocurrir. Ah, claro, también, claro, claro, porque en el iterín hay algunas cosas que tú creaste o que pensabas que iban a ocurrir o que tú las planificaste así, eh, pues no salieron así, pues, ¿no? Y ya en el camino, pues lo acomodas, lo arreglas, ¿no? A mí, Y la por dejas de eso, hacer, dices, sí. claro, y a mí, por eso, me gustó mucho ya cuando entré al momento Lean, ¿no? En mi trayectoria trabajar así las mejoras que hacía así con Kaizen, porque yo sentía que así le daba las victorias a la gente y veían sus mejoras rápidamente, ¿no? Porque cuando lo hacía así como larguito, que a veces se necesita también, ni modo,
como que me demoraba más en lograr que ellos vean que realmente se llevó a cabo, ¿no? Entonces, y cuando conocí el Scrum, mejor pues todavía para mí, ¿no? Pero siempre fue mejor así, ¿no? Pero esto de acá como que me hizo más sentido. Me encantó la definición. Sí, buenazo. Sí, Palmitas. sí. Agile tiene mucho de eso. Agile tiene Sí, mucho de eso, de gestión de esa polaridad, pues porque vas probando, se va fallando, se va sacando, se va poniendo y así vas construyendo. Buenísimo. ¿Algo adicional? Esta es mi mejor definición de gestión de cambio. Ah, perdón. Pero como les decía, es mi mejor definición de gestión de cambio a la fecha. Después abierto a escuchar otras, pero que también solamente puede ser entendida cuando estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí? Nuevamente, y en el caso de ustedes como herramientas, ya que se llevan ustedes mismos, esto tiene que ocurrir constantemente. Esto es algo que ustedes tienen que hacer de manera iterativa, además. O sea, aquí es donde está tu agilidad, ¿no? Eh, yo no estoy entregando una herramienta lineal que va, ¿no? Paso a paso, sino, no, son varias cosas distintas que puestas acá en una sola imagen aquí. Este es el mejor esfuerzo, Mónica, de una sola imagen. este, de todas las que hemos ido hablando, qué cosas son qué es lo que tenemos, ¿no? Sobre la mesa. Las dimensiones afectadas en recompensa o en amenaza, el sistema, ¿no? La, las, las palancas de motivación, tanto la capacidad como la oportunidad y las historias que se repiten. ¿Sí? Eh, y esto hay que repetirlo constantemente a medida que el sistema va cambiando para encontrar cuál es la palanca que ahora tenemos que mover en el sistema. Porque a veces puede ser esta acá y después puede ser esta otra de acá arriba, ¿no? Eh, ok, voy a ir cerrando solamente para decirles, la próxima semana lo que vamos a hacer tiene dos partes, ¿sí? Una parte es recoger las migas del curso rápidamente, ¿sí? Eh, y tratar voy a estructurar un caso de principio a fin, una vez aunque sea, quiero que sientan que esto ha dado la vuelta, ¿sí? Eh, y con eso vamos a cerrar la sesión y vamos a cerrar el curso la próxima semana. Se pasó rápido, ¿no? sí, rápido. No se sintió. Está bueno. Sí, ¿Dudas? Marco, ¿Comentarios? pero como que cada cosa te deja las ganas de profundizar más en cada una de estas cosas, ¿no? O sea, qué Tal cual, bueno. te quedas así como que, espera, Ahorita que has espera. hablado de esto último, por ejemplo, ya yo no tengo maximizar ventajas, reducir ventajas, todo estaba anotando, ¿no? Pero luego digo, no, yo siempre lo veo como antes de la clase, un poco así, que me doy tiempo para repasarlo, ¿no? Ahí con el repositorio. Entonces, no sé, necesito tiempo para procesar y para investigar un poco más, pero súper interesante, se me deja con las ganas ahí de querer saber más. No, y va a pasar algo, ¿ya? Les digo porque yo ya tengo otro chat grupal. Yo les dejo el reto de que no se enfríe, porque ya casi estamos terminando, ¿no? Y Ujú. que los retos que vayan encontrando y donde los vayan aplicando, realmente los vayan, o sea, puedan volver a la clase. Me refiero a, por lo menos tenemos el grupo de WhatsApp y escriban algo ahí. Ya me está pasando en el grupo que, que cerré la vez anterior a ustedes, que ya me están escribiendo contándome cosas bien interesantes. No les digan a ellos, pero la versión que les estoy enseñando a ustedes es mejor que la que les enseñé a ellos por lo que ellos me han dicho. Pero la que empieza no es mejor que esta. Puede ser. No sabemos, no sabemos. Pero nunca va a pasar así porque se supone que uno hace las cosas para mejorar. Cállese, cállese. Ah, Maximizar las ventajas. Ahí tienen que gestionar esas pérdidas.
Sí, Claro, ya pérdidas, ves, pérdidas. tal cual. Ok. Lagrimitas, nomás lagrimitas que queda. Queda el chat de WhatsApp. Bueno, nada, entonces lo vamos dejando por ahí por hoy. Gracias. Buenísimo. Buenas noches a todos. Nos Listo, vemos, gracias, gracias. cuídense. Chao, Chao, chao. Chao, chao. cuídense. Gracias.